Nunca debiste escuchar esta historia, no al aire libre, no a la luz del día. Estaba destinada a permanecer enterrada en el polvo rojo del desierto de Sonora, oculta detrás de retratos familiares pulidos y documentos falsificados con cuidado. Pero esta noche, te contaré lo que los registros susurraron, lo que las genealogías ocultaron y lo que un hombre viajero descubrió por casualidad en el invierno de 1892. Todo comienza con un maletín de cuero llevado al Valle de las Palmas, en Sonora, por Juan Herrera, un hombre que creía estar persiguiendo nombres, pero en cambio desenterró un linaje tan enfermo, tan preciso en su crueldad, que reescribió lo que pensábamos que la naturaleza humana era capaz de hacer. Imagina esto. Un valle con 400 almas, enmarcado por acantilados rojos y salvia interminable, donde la vida era dura, pero la esperanza aún respiraba en cada hogar. Y en el centro de todo se erigía la Hacienda Ferrán, 3000 acres de orden cultivado contra la wilderness, una mansión de piedra arenisca que se alzaba como una fortaleza de civilización, jardines manicureados con perfección antinatural, cercas rectas como mandamientos, árboles frutales importados cargados de riqueza que ninguna familia fronteriza debería poseer. Para la gente del Valle de las Palmas, los Ferrán eran nobleza en exilio. Su patriarca de cabello plateado, Arturo, una reliquia de linajes ingleses. Su esposa, Elisa Linares, una figura de caridad y refinamiento. Sus hijos y nietos, guapos, talentosos, intocables, eran presentados como modelos de lo que la familia humana podía ser. Pero tú y yo sabemos más. La perfección es la máscara que la corrupción usa cuando necesita ser adorada. Herrera se sentó en su estudio ese febrero, y mientras la luz del fuego jugaba sobre los marcos dorados y los libros importados, comenzó a notar algo pequeño, pero mortal. La genealogía que Arturo le presentó parecía perfecta, demasiado perfecta. Sellos de parroquias en Yorkshire, con errores que ninguna parroquia real cometería. Trazos de tinta a lo largo de un siglo que parecían hechos por la misma mano, como si el tiempo mismo no los hubiera tocado. Y detrás de la cortesía pulida de Arturo Ferrán había otra presencia, fría, calculadora, depredadora, el tipo de presencia que sientes cuando el hombre frente a ti no solo habla, sino que te disecciona con los ojos, buscando tus debilidades. Esta es la parte que el pueblo nunca vio. Ellos veían eventos de caridad, cenas elegantes y cosechas prósperas, pero lo que no veían eran los patrones. El comerciante en Texas, que murió repentinamente después de rechazar una oferta de los Ferrán. El granjero en Nuevo México cuya caballo lo tiró después de que un puente fuera debilitado. Las viudas que vendieron tierras por centavos después de que sus maridos colapsaran sin razón. Sí, dije Flair, no Ferrán, porque esa es la primera verdad prohibida que Herrera desenterró. Este linaje había usado más nombres que uno, mudando. Identidades como serpientes mudan piel cada vez, dejando atrás tumbas, deudas y vidas arruinadas. No eran descendientes de nobleza, eran descendientes de supervivencia calculada. Debes entender que esto no era crueldad aleatoria, era método, una herencia genética no de bondad o compasión, sino de estrategia y depredación. 3 generaciones, de niños entrenados como soldados, enseñados no solo a leer o escribir, sino a evaluar, manipular, calcular el momento exacto en que la desgracia de un rival beneficiaría más a la familia. Y aquí está el abismo al que debes asomarte. Cuando la crueldad se enseña puede desaprenderse, pero cuando la crueldad se cría, cuando se nutre no como un defecto, sino como un tesoro familiar, se convierte en algo más. Se convierte en un sistema de sangre. Se convierte en una dinastía de depredadores. El pueblo pensaba que los Ferrán estaban bendecidos porque la tragedia nunca los tocaba. Pero mira de cerca y verás la verdad. La tragedia tocaba a todos los demás. Sus vecinos perdían hijos, sus competidores perdían tierras, sus rivales perdían vidas. Y cada vez, los Ferrán ganaban. El patrón era demasiado preciso para ser accidente, demasiado consistente para ser destino. Era la arquitectura silenciosa de la dominación, una mano invisible guiando el valle hacia la sumisión, mientras los Ferrán sonreían desde su hacienda elevada. Herrera debería haber partido esa primera noche, en el momento en que notó los documentos demasiado perfectos, el comportamiento demasiado controlado, la fortuna demasiado predecible. Pero se quedó porque creía en la evidencia, en la prueba, en el peso de los registros oficiales. Lo que no se dio cuenta era que al sentarse en ese estudio, bebiendo su brandy importado, ya había entrado en su red. Ya no era un
investigador. Era presa siendo examinada por cazadores, y lo que descubrió después le mostraría que los Ferran no eran solo una familia con hábitos oscuros, eran algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, un experimento llevado a través de generaciones oculto a plena vista, hasta que un maletín de documentos amenazó con desenmascararlo todo. Cuando Herrera se levantó la mañana siguiente, la escarcha en el vidrio de la ventana no se había derretido, aunque el sol ya había subido a la mitad del cielo. Notó primero el desorden en su maletín, papeles revueltos, sellos despegados, su orden meticuloso deshecho por manos ajenas. Nada faltaba y ese era el problema. Quienquiera que hubiera revisado sus pertenencias no buscaba robar, buscaba medir, calcular cuánto de su máscara ya había arrancado. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no era solo un huésped en el Valle de las Palmas. Estaba bajo vigilancia. Cada palabra, cada paso, cada mirada sería pesada y devuelta a la cabeza de la mesa Ferran. Estaba viviendo dentro de su experimento. Esa noche fue convocado de nuevo, no invitado, sino convocado a la hacienda Ferran. La cena se desarrolló como un ritual, plata pulida, vinos importados, risas ensayadas como líneas de una obra. Sin embargo, debajo corría algo antinatural, una rigidez en sus gestos, una precisión en sus conversaciones, niños que hablaban con la pose guardada de diplomáticos, en lugar de la ingenuidad de la juventud. Y cuando se mencionaba la tragedia, vecinos perdidos, rivales enterrados, no era dolor lo que cruzaba sus rostros, sino algo más frío, una evaluación, como si cada desgracia en el valle no fuera más que una pieza de ajedrez removida del tablero. Los gemelos, Arturo Jr. y Violeta, eran los más inquietantes, de 17 años, pero se comportaban con una autoconciencia que ningún niño debería poseer. Sus palabras salían medidas, calculadas, cada frase afilada, como si estuvieran probando a Herrera. Cuando se mencionó la dificultad de una viuda, Violeta respondió, no con piedad sino con juicio. Qué desafortunado que resultó tan inadecuado para las demandas de la vida. Su voz no llevaba malicia, solo análisis, frío, clínico, desapegado, el tipo de voz que no ve seres humanos, sino especímenes. Fue entonces cuando Herrera comenzó a entender. Esto no era sobre documentos falsos o un falso pedigrí de nobleza. Era sobre algo creado, un secreto incrustado en la sangre. Los niños de la familia no se comportaban como niños porque nunca fueron tratados como niños. Eran cultivados como cultivos, entrenados como armas, y detrás de su pulido yacía algo heredado, una ausencia de empatía tan completa que casi parecía una mutación. Piensa en lo que eso significa. La mayoría de las familias transmiten reliquias, historias, quizás un oficio. Los Ferran transmitían crueldad, la refinaban, la destilaban, la seleccionaban a lo largo de generaciones como si criaran una cepa particular de animal, y funcionaba. Su éxito, su inmunidad antinatural a la tragedia, su dominio en el Valle de las Palmas, todo no era bendición divina, era ingeniería. Los Ferran se habían convertido en una dinastía de depredadores, y su mayor mentira era convencer a todos los demás de que era simplemente buena fortuna. Esa noche, cuando Arturo Ferran le sirvió un brandy a Herrera y habló de las realidades de la vida en la frontera, la máscara se deslizó más. Algunas familias sobreviven, dijo, y algunas familias prosperan. La diferencia, señor Herrera, no radica en la moral, sino en la adaptabilidad. Uno debe estar preparado para doblar la verdad, doblar a las personas, doblar el mundo mismo. Removió el líquido ámbar en su copa, y la luz del fuego captó el brillo frío en sus ojos. No era la filosofía de un ranchero, era la doctrina de un depredador. A la mañana siguiente, un mensaje esperaba a Herrera en la casa de huéspedes. Su madre, enferma en Ciudad de México, lo llamaba. Casi se rió al leerlo. Su madre estaba sana. Su última carta era de días atrás, su letra vibrante. Esto era una fabricación, y la velocidad de ello, la eficiencia con la que los Ferran habían producido y entregado esta falsedad, lo sacudió más que la mentira misma. No era intimidación torpe, era precisa, coordinada, probaba lo que ya temía. La familia Ferran no solo lo vigilaba, ya habían metido sus manos en su vida, como si fuera arcilla para moldear. Herrera no se fue, en cambio, siguió el juego. Anunció su partida, fingió pánico por la salud de su madre y se escabulló, no al este, sino al sur, hacia la sede del condado. Allí, entre los libros de contabilidad inalterados de escrituras de tierras y registros de inmigración, la verdad comenzó a filtrarse. Los Ferran no habían sido Ferran en absoluto, eran Flair. Antes de eso, Fols,
nombres usados como disfraces, desechados cada vez que el pasado se volvía demasiado pesado con cuerpos y sospechas. Cada vez que se mudaban, el mismo patrón se repetía: fortuna repentina, rivales desaparecidos, muertes inexplicables. Texas, Nuevo México, Arizona. Donde quiera que se asentaran, la oportunidad se abría ante ellos como una herida, y detrás dejaban un rastro de accidentes demasiado precisos para ser casualidad. Un sheriff de Arizona los recordaba bien. No eran ordinarios, le dijo a Herrera, décadas después. Miraban a la gente como un carnicero mira al ganado, evaluando peso, tamaño, utilidad. No solo hacían negocios, los orquestaban. Cada hombre, cada mujer, cada niño a su alrededor era un peón o una amenaza. Y las amenazas nunca duraban mucho. Este era el secreto genético de la familia. No locura, no enfermedad, sino diseño. Una herencia de frialdad transmitida tan cuidadosamente como la riqueza. Un terreno fértil para depredadores humanos disfrazados de pioneros. Y mientras Herrera armaba estos registros, se dio cuenta de algo que le heló el estómago. Los Ferrán no eran únicos, eran exitosos. ¿Cuántas otras familias envueltas en respetabilidad habían llevado la misma herencia? ¿Cuántas dinastías alabadas en libros de historia construyeron fortunas en crianza selectiva, no por fuerza o belleza, sino por control, despiadado y poder? Esta no era la historia de una familia, era una plantilla, un plano de dominación, que aún resuena en instituciones hoy. El sheriff Tomás Bernal había estado retirado por casi 3 décadas, cuando Herrera lo encontró en una taberna ahumada, en los límites de Ciudad de México. Su cabello era blanco, sus manos temblaban, pero sus ojos llevaban la agudeza perseguida de un hombre que había visto el meollo de algo indecible. Cuando Herrera puso el nombre Falls sobre la mesa, la mano de Bernal se congeló a mitad de camino. Hacia su vaso, lentamente, la bajó, se inclinó y susurró. Rezaba por no volver a oír ese nombre. Lo que siguió no fue un simple recuerdo, fue una confesión, como si el peso de su silencio lo hubiera estado carcomiendo por años. Le contó cómo en los 1820 y 1830, la familia Falls llegó a su pueblo en Arizona con sonrisas, riqueza y promesas de prosperidad. Compraron tierras, abrieron negocios e insertaron en cada esfera de influencia. Pero entonces comenzaron los accidentes. Un socio en uno de sus ventures se ahogó en agua superficial, aunque era conocido como un nadador fuerte. Otro competidor cayó enfermo con una fiebre que no se extendió a nadie más. Un banquero, después de rechazar su solicitud de préstamo, fue encontrado colgando en su granero, declarado suicidio, aunque sus cuentas no mostraban signos de problemas. Cada vez, susurró Bernal, su voz tensa con vieja rabia. Los Falls salían, más ricos, más fuertes, intocables, y el pueblo seguía diciendo las mismas palabras: mala suerte. Pero no era suerte, era selección. Bernal describió a sus niños con inquietud. No jugaban, no reían, observaban, siempre observando como pequeños espejos reflejando las debilidades de todos a su alrededor, y cuando hablaban, era como si ensayaran, practicando cómo controlar. Un niño de 12 una vez me dijo: Sheriff, debería tener cuidado, las personas que se oponen a nosotros nunca duran mucho. Bernal sacudió la cabeza. Un niño no debería tener palabras como esas. El sheriff, retirado, relató un incidente que aún le helaba la sangre. Una maestra respetada llamada Margarita Díaz había comenzado a hablar abiertamente contra la familia Falls, advirtiendo a los pobladores que su éxito venía a un costo demasiado alto. Semanas después, su pequeña escuela se quemó hasta los cimientos en mitad de la noche. Díaz y 3 huérfanos bajo su cuidado quedaron atrapados dentro. El fuego los consumió antes de que los vecinos siquiera despertaran al humo. No había evidencia que atara directamente a los Falls. Sin embargo, al día siguiente, Arturo Falls, un ancestro del patriarca Ferrán, dio un paso adelante y ofreció financiar una nueva escuela. Insistió en seleccionar a los maestros. Desde 1970, ese momento, cada niño en ese pueblo creció bajo la instrucción de los Falls, sus mentes moldeadas por la mano de la familia. Esto no era solo avaricia, siseó Bernal, su voz quebrándose. Era crianza, una poda cuidadosa de cada generación. Seleccionaban parejas no por amor sino por cualidades, inteligencia, resiliencia, frialdad. Se construían a sí mismos como un arma. Herrera escuchó, y en el testimonio de Bernal, oyó algo más grande que la crueldad de una familia. Oyó el eco débil de sistemas, dinastías, aristocracias, incluso instituciones modernas que podrían haber seguido la misma fórmula. Un pensamiento lo golpeó. Si los Ferrán no eran aislados, si otros como ellos existían,
Entonces la humanidad misma había sido moldeada en parte por estos depredadores de sangre, pero el sheriff no había terminado. Se inclinó más cerca, ojos húmedos, voz apenas por encima de un susurro. Hay una cosa que necesitas entender, no solo eliminan amenazas, las convierten. Lo vi con mis propios ojos. Un hombre que había sido su enemigo un año, al siguiente era su aliado más cercano. Caminaba diferente, hablaba diferente. Era como si lo hubieran roto y reconstruido. No sé cómo, si fue chantaje, veneno o algo peor. Pero cuando los Falls querían a alguien en su redil, no solo mataban, reprogramaban. Eso es lo que los hace imparables. Estas palabras se alojaron profundamente en la mente de Herrera, porque en el Valle de las Palmas lo había visto también. Vecinos una vez orgullosos, independientes, ahora silenciosos, deferentes, sus espíritus atenuados en la presencia de la Hacienda Ferrán. No era solo miedo, era sumisión ingenierizada con herramientas invisibles, control psicológico tan efectivo que parecía criado en sus mismos manierismos. Ahora el maletín que Herrera llevaba se sentía más pesado. No solo estaba lleno de genealogías falsificadas y sellos fraudulentos, estaba lleno de revelaciones, que podrían desentrañar mucho más que un caso de herencia en Arizona. Amenazaba con exponer una metodología antigua de poder, una que aún estaba en movimiento, y eso significaba solo una cosa. Si los Ferrán sospechaban cuánto sabía, su vida se mediría no en años, sino en horas. Esa noche, en la luz parpadeante de su habitación alquilada, Herrera miró los documentos, y el testimonio tembloroso de Bernal hizo eco en su mente. Ya no perseguía un fraude. Estaba mirando al abismo de una familia que había armaizado la sangre misma, una dinastía que usaba máscaras de refinamiento mientras practicaba ingeniería generacional de crueldad. Y la verdad más perturbadora no era que los Ferrán existieran, era que prosperaban, porque el mundo, a sabiendas o no, recompensa a los depredadores cuando usan la máscara correcta. Y aquí es donde tú, que escuchas ahora, debes pausar. Pregúntate esto. ¿Cuántas dinastías celebradas en tus libros de historia, cuántos nombres tallados en mármol nacieron no de brillo o virtud, sino de esta misma selección secreta? ¿Cuánto de lo que llamas civilización fue construido no por santos, sino por depredadores con guantes de seda? Los Ferrán no eran una anomalía, eran un espejo, miedo, deuda, favor, vergüenza, todas herramientas manejadas con elegancia. Una tarde, mientras examinaba libros de contabilidad en el tribunal bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, Herrera descubrió un detalle escalofriante enterrado en registros de propiedad. En menos de 30 años, los Ferrán habían adquirido casi un tercio de las tierras fértiles del Valle de las Palmas. Sin embargo, ni una vez compraron a precio completo. Cada adquisición era resultado de una desgracia, una muerte, un accidente, una enfermedad, y en cada caso la familia estaba posicionada perfectamente para barrer y reclamar lo que quedaba. Era demasiado consistente para ser suerte, era diseño. Y aquí yace el terror más profundo. Esto no era una táctica familiar aislada, era un método más antiguo que el valle mismo. Control a través de herencia, expansión a través de tragedia, riqueza construida no por azar, sino por ingeniería de desgracias, hasta que la familia sola quedaba en pie. Herrera se recostó de los registros, el peso de la realización presionándolo, como piedra. La familia Ferrán no era simplemente corrupta, no eran meros mentirosos sobre su linaje noble, eran arquitectos del destino, construyendo un futuro en el que solo su linaje prosperaba, y la gente del pueblo, ya sea por miedo, dependencia o voluntad quebrada, se había convertido en participantes de su propia dominación. Pero lo que envió el escalofrío más profundo a través de Herrera fue esto. En todas sus entrevistas, en todas sus búsquedas, nunca encontró un solo acto de rebelión que durara. Cada desafiante era absorbido, roto o borrado. La resistencia no era aplastada, era disuelta, como si el valle mismo conspirara para alimentar el legado Ferrán. Ahora Herrera sabía el peligro en el que estaba. Su maletín de documentos no era solo evidencia de fraude, era dinamita en forma de papel, una amenaza para una dinastía que había perfeccionado la supervivencia a través de generaciones. Y mientras cerraba su diario esa noche, un pensamiento se talló en su mente. Si descubren cuánto sé, no saldré vivo del Valle de las Palmas. La fachada de refinamiento comenzó a agrietarse la noche en que Herrera se quedó más tarde de lo usual en la Hacienda Ferrán. La cena había terminado, la plata retirada y la familia se retiró al salón. Una cámara forrada con cortinas de terciopelo y retratos que se cernían como jueces silenciosos.
Él esperaba conversación cortés, quizás música tocada por la generación más joven. En cambio, tropezó con algo más, una lección. El patriarca, Arturo, se sentó en una silla de respaldo alto como un trono. Delante de él, los gemelos, Arturo Jr. y Violeta, Stoyali con postura perfecta, manos entrelazadas. Su padre hablaba en el mismo tono calmado que usaba para sermones dominicales, pero el tema de sus palabras heló la sangre de Herrera. La debilidad, dijo Arturo removiendo su brandy, es el mayor contagio. Debes reconocerla instantáneamente y removerla de tu esfera. Si un hombre no puede servirte, entonces debe servir como ejemplo. Hizo un gesto a su hijo Teodoro, quien dio un paso adelante y colocó un libro de contabilidad en la mesa. Contenía nombres, vecinos, comerciantes, incluso el obispo local, al lado de columnas de notas, deudas pendientes, disputas resueltas, escándalos ocultos. Cada entrada leía como un diagnóstico de vulnerabilidad. Estos, explicó Teodoro, son los puntos de presión. Aplícalos y el sujeto se dobla. Ignóralos y podrían levantarse contra nosotros. Violeta, de solo 17, leyó en voz alta una entrada. Su voz llevaba la claridad de alguien recitando poesía. Señora Jiménez, 3 hijos, 2 muertos por fiebre, esposo inestable, tensión financiera, fácilmente persuadida por caridad, maleable, con simpatía, no una amenaza. Volteó la página con compostura demasiado escalofriante para una niña. Luego Arturo Jr. siguió, su tono aún más frío. Señor Valdés se niega a vender su tierra. Voluntad fuerte pero hija enferma, dependiente de medicina de Hermosillo. Intercepta el suministro. Espera 2 semanas. Se doblará. No era especulación, era instrucción, una transmisión generacional de crueldad codificada en libros de contabilidad y hablada en voz alta tan naturalmente como oraciones. Herrera se dio cuenta en ese momento de que este era el secreto detrás de la dinastía Ferrán. No suerte, no bendición divina, ni siquiera mera violencia. Era educación. Desde la cuna, sus niños eran enseñados a ver a cada ser humano como recurso, obstáculo o debilidad a explotar. Memorizaban deudas, enfermedades, dolores privados. Practicaban hablar sin emoción, escuchar en busca de leverage, despojar la piedad hasta que la manipulación se sentía tan ordinaria como respirar. Esta era su herencia, no tierras, no riqueza, sino el entrenamiento sistemático de depredadores. Herrera observó, su garganta seca mientras Marcos, el hijo menor de Arturo, planteaba un hipotético a los niños. Imaginen un comerciante rival que se vuelve demasiado popular en el valle. ¿Cómo procederían? Violeta respondió primero, sus ojos agudos con cálculo. Compra influencia de sus acreedores. Extiende susurros de su falta de fiabilidad. Anima a su esposa a dudar de él. Aíslalo. Luego ofrécele asociación una vez que su reputación colapse. Excelente, respondió Marcos, sonriendo faintly. Luego Arturo Jr. tomó su turno. Si resiste, escala. Los accidentes pasan. Su carro se vuelca en el camino de la montaña. Sufre una lesión. La familia suplicará alivio. Y nosotros, misericordiosos, como siempre lo extenderemos, pero en nuestros términos. La habitación se llenó de asentimientos aprobadores, como si los niños hubieran recitado escritura correctamente. Herrera sintió náuseas subiendo, pero forzó su rostro en una máscara de neutralidad cortés. Si sospechaban repulsión, sería marcado. Así que sonrió faintly, incluso mientras se daba cuenta de que estaba viendo la maquinaria del poder generacional girando ante sus ojos. Esa noche, de vuelta en su casa de huéspedes, escribió en su diario, «Esta familia no solo sobrevive, fabrica supervivencia. Son arquitectos de control. Sus niños no son criados, son forjados, y su crueldad no es accidente, es currículo». Pero luego escribió algo más oscuro, algo que lo carcomería mucho después. Si la crueldad puede enseñarse y la empatía borrarse, entonces lo que llamamos moralidad puede no ser natural en absoluto. Tal vez la civilización misma haya sido moldeada por familias que transmitieron dominación de la misma manera que otras transmiten escritura o oficio. El pensamiento lo perseguía. ¿Cuánto del mundo había sido construido no por soñadores o héroes, sino por dinastías que entrenaron a sus niños a ver a los hombres como herramientas y tragedias como peldaños? Los Ferrán eran simplemente un hilo expuesto en un tapiz mucho más grande. Y aquí es donde debo dirigirme a ti, el oyente. Pregúntate, ¿cuántas de las familias que dominan la política, las finanzas o el imperio, hoy heredaron algo muy similar? No solo riqueza,
No solo conexiones, sino una ausencia profunda de empatía refinada a través de generaciones hasta que la dominación se siente como destino. Los Ferran no eran aberraciones, eran revelaciones, prueba de que la crueldad puede escribirse en un linaje tan cuidadosamente como tinta en pergamino. Y Herrera, aferrando su maletín, entendió lo que eso significaba para él. Ya no investigaba. Un fraude. Estaba invadiendo la escritura viva de una dinastía, y los invasores en el Valle de las Palmas nunca caminaban libres. Para entonces Herrera entendía demasiado, y los Ferran lo sentían. Eran depredadores criados para detectar debilidad, y su cautela, sus pausas, sus ojos evasivos habían traicionado que ya no era solo un huésped en su valle, era una responsabilidad. A partir de ese punto, el Valle de las Palmas mismo parecía volverse contra él. Comenzó con susurros. La viuda de la casa de huéspedes, señora Pérez, quien una vez lo saludaba cálidamente, ahora evitaba su mirada. El herrero, un hombre con quien había hablado días antes, de repente cerró su taller cuando Herrera se acercó. Incluso los niños, usualmente ansiosos por conversación con extraños, lo miraban con silencio cauteloso, casi ensayado. Toda la comunidad se apretaba como un lazo. Sabía de quién era la mano que tiraba de la cuerda. Una tarde, mientras caminaba, de regreso del tribunal con su maletín pesado contra su lado, un niño no mayor de 10 se acercó, su rostro pálido, ojos huecos, y en una voz demasiado estable para su edad, susurró: «Saben que has visto demasiado. Deberías irte antes del domingo». Luego el niño se dio vuelta y desapareció en el callejón. «Irte antes del domingo». Esa frase se repetía en su mente una y otra vez. ¿Qué estaba planeado para el domingo? ¿Una reunión en la iglesia? ¿Una asamblea comunitaria? ¿O algo más oscuro, una desgracia orquestada diseñada para removerlo como otros habían sido borrados? Esa noche el sueño no trajo alivio. Yacía despierto, mirando las vigas del techo, cuando oyó el más leve crujido de madera cerca de su ventana. Levantándose silenciosamente, alcanzó el revólver que guardaba bajo su capa de viaje. Lentamente, con cuidado corrió la cortina, y allí, de pie en la luz de la luna fuera de su ventana, estaba Violeta Ferran, de 17 años, su vestido de noche blanco brillando faintly en la luz plateada. No se inmutó al ser vista, solo sonrió, fría y deliberada, antes de poner un dedo en sus labios y desaparecer en las sombras. No era una amenaza, era un mensaje: «Sabemos dónde duermes». A la mañana siguiente, encontró su maletín movido de nuevo, no robado, no saqueado, movido. Sus papeles reorganizados de una manera que se burlaba de sus intentos de secreto, le estaban mostrando el alcance de su poder. No solo podían acceder a sus registros, podían meterse en su espacio privado, en la frágil ilusión de su seguridad. Era guerra psicológica jugada con elegancia, pero los Ferran no habían terminado. Esa tarde fue invitado, ordenado, a asistir a otra cena en la hacienda. Consideró rechazar, pero el rechazo lo marcaría abiertamente. Así que fue, vestido, con su abrigo de viaje simple, llevando el peso de su maletín como un escudo. La cena fue más tranquila de lo usual, la conversación más aguda, más apuntada. En un momento Arturo se inclinó sobre la mesa, su cabello plateado captando la luz de la lámpara. «Señor Herrera», dijo suavemente, «un hombre de inteligencia. Como usted entiende que la verdad no siempre es lo que parece, los registros pueden engañar, las circunstancias pueden mislead. Lo que importa no es la verdad misma, sino quién controla su narración». Luego Teodoro habló, su voz calmada, precisa. «La historia de nuestra familia está escrita en fuerza, supervivencia y prosperidad. Esa es la verdad que la gente cree. Esa es la verdad que importa. ¿No estaría de acuerdo?» Cada ojo en la mesa estaba sobre él, la mirada calculadora del patriarca, la sonrisa serpentina de Violeta, la mirada fría e imparpadeante de Arturo Jr. En ese momento, se dio cuenta de que la cena no era sobre comida o camaradería, era una prueba. Estaban probando por debilidad, midiendo cuánto había descubierto, decidiendo si podía ser roto o debía ser borrado. Forzó una sonrisa, fingió acuerdo, levantó su copa y rezó para que su mano temblorosa no lo traicionara. Una reflexión del motor oculto detrás de la historia humana, la transmisión cuidadosa y deliberada de dominación, y una vez que lo ves, no puedes desverlo. Cuanto más profundo cavaba Herrera, más el Valle de las Palmas comenzaba a aparecer, un escenario construido para la actuación de los Ferran, una comunidad donde cada vida y muerte estaba tejida en el guión de la familia. En la superficie, el pueblo aún bullía con campos de trigo, comercio de ganado, sermones dominicales y risas en el patio de la iglesia. Pero detrás de esa fachada,
Patrones de desaparición y tragedia repentina trazaban un mapa que siempre apuntaba de vuelta a la hacienda en la colina. El primer caso que Herrera documentó fue un ranchero llamado Samuel Calderón. Fuerte, respetado y terco, Calderón había rechazado vender una porción de su tierra que limitaba con la propiedad Ferrán. Testigos lo vieron por última vez cabalgando para inspeccionar su ganado una tarde de otoño tardío. Por la mañana, su caballo regresó solo, su silla rasgada, sus flancos espumados de pánico. Días después, encontraron el cuerpo de Calderón, roto en el fondo de un barranco. Oficialmente fue declarado un accidente de monta, pero los locales susurraban que el camino que había recorrido toda su vida era seguro, familiar y lejos del barranco donde murió. En la siguiente reunión de la iglesia, Herrera notó cómo Arturo Ferrán ofrecía condolencias con gracia solemne, mientras Teodoro, su hijo mayor, finalizaba la compra de la tierra de la viuda de Calderón a una fracción de su valor. Y entre la congregación, ni una voz se atrevió a cuestionarlo. El segundo caso fue una costurera, Clara Ruiz, quien se había acercado a Isabela Ferrán, la hija. Clara era sencilla, trabajadora, sin familia propia, y había comenzado a confiar a amigos que sospechaba algo extraño en el hogar que servía. Hablaba de conversaciones raras que escuchaba, susurros sobre desgracias calculadas y remoción de obstáculos. Días después, Clara desapareció, sin cuerpo, sin despedida, solo ausencia. Sus pertenencias escasas fueron encontradas dobladas neatly en su pequeña cabaña, como si hubiera preparado para partir. Los Ferrán afirmaban que se había fugado. Sin embargo, Herrera notó en su diario que Clara había cosido nuevas cortinas para su hogar recientemente, un detalle inconsistente con una mujer planeando irse. El tercer caso lo inquietó más. Niños. En 1891, 2 niños pequeños de un hogar cercano fueron encontrados ahogados en la zanja de irrigación que corría a lo largo de la hacienda Ferrán. La zanja era superficial, demasiado para un accidente, a menos que alguien los hubiera presionado, sostenido bajo la superficie hasta que sus pulmones pequeños fallaran. Sus padres afligidos recibieron una suma generosa de dinero de Marcos Ferrán, quien insistió en que era justo aliviar su carga. Se mudaron semanas después. Nunca se habló de acusaciones en voz alta. Aquí el patrón cristalizó ante los ojos de Herrera un ciclo de eliminación, adquisición y silencio. Aquellos que se oponían a los Ferrán perdían vidas, tierras o dignidad. Aquellos que sospechaban demasiado desaparecían. Aquellos que sufrían eran compensados lo suficiente para desvanecerse en silencio. Y cada vez la familia apretaba su agarre en el Valle de las Palmas. Pero lo que perturbaba más a Herrera no era solo lo que los Ferrán hacían, sino cómo lo hacían. Precisión fría, control psicológico, la manera en que sembraban miedo tan sutilmente que nadie se atrevía a resistir. En la iglesia, los vecinos bajaban los ojos cuando los Ferrán entraban. En el mercado las familias hablaban con cuidado, pesando cada palabra como si el aire mismo escuchara. Incluso los niños evitaban chismes como si el silencio hubiera sido perforado en ellos desde el nacimiento. Herrera comenzó a sospechar que esto no era meramente un linaje de crueldad, era un sistema de adoctrinamiento. Desde la juventud, cada Ferrán era enseñado cómo ingeniar silencio, cómo doblar una comunidad no con violencia abierta sino con cuerdas invisibles. Sí, dijo, voz estable pese a la tormenta en su pecho. La verdad pertenece a aquellos lo suficientemente fuertes para preservarla. Aprobación parpadeó en los ojos de Arturo. La prueba había sido pasada por ahora, pero Herrera sabía que cada palabra que hablaba, cada mirada que daba ahora era catalogada, medida, pesada contra el libro frío de supervivencia de la familia. Esa noche, caminando de regreso bajo las frías estrellas de Sonora, susurró para sí mismo la verdad que no se atrevía a decir en voz alta. No soy solo un investigador, soy presa y ellos están decidiendo cuándo atacar, y aquí debo pausar contigo, el oyente, porque el terror de los Ferrán no es que mataran, muchas familias mataban. El terror es que estudiaban, medían, perfeccionaban la dominación psicológica hasta que todo un valle obedecía sin cadenas. Imagina tal poder, refinado, heredado, afilado generación tras generación. Pregúntate, si una familia en Sonora podía ingeniar tal control, ¿qué de las dinastías que gobiernan naciones? ¿Qué de las instituciones que moldean tu vida hoy? Los Ferrán no eran monstruos en la oscuridad, eran prueba de una verdad que nunca debiste saber. La dominación puede criarse, y una vez que echa raíces, se extiende silenciosamente, invisiblemente.
hasta que la resistencia misma se vuelve impensable. Y Herrera sabía que el domingo venía, y el domingo decidiría si salía vivo del Valle de las Palmas. El domingo amaneció con el tipo de aire, invernal crujiente que no lleva misericordia. El cielo estaba claro, los acantilados rojos ardiendo con luz matutina, pero debajo de esa belleza, Herrera sentía el valle apretándose. Caminó con los demás a la iglesia, una estructura de madera, simple en el centro del pueblo, donde cada familia se reunía en sus mejores ropas. Desde fuera, era una escena de fe y unidad, pero dentro, Herrera rápidamente se dio cuenta de que había entrado en algo mucho más antiguo y oscuro que el culto. Los bancos se llenaron en silencio, cada asiento ocupado. La familia Ferrán entró, última, barriendo el pasillo como realeza regresando a su corte. Arturo Ferrán se movía con dignidad lenta, su cabello plateado inmaculado, su esposa Elisa a su lado radiando mando calmado. Detrás de ellos venían Teodoro, Marcos, Isabela, y finalmente la generación más joven, los gemelos Arturo Jr. y Violeta. Sus rostros inexpresivos, ojos agudos como cuchillas. Toda la congregación se levantó al pasar ellos, no con alegría, sino con miedo. Era obediencia ritual, automática, perforada en ellos por años de supervivencia. El sermón fue entregado por el obispo, pero sus palabras eran vacías. Platiudes sobre resistencia, humildad y la sabiduría de seguir el orden. Sin embargo, cada pausa, cada mirada, parecía dirigida al banco Ferrán. No predicaba a la gente, reafirmaba lealtad a sus amos. A mitad de camino Arturo mismo se levantó y la habitación se congeló. Su voz era suave, culta, llevando a través de las vigas de madera con mando effortless. Las familias perduran por fuerza, dijo, y las comunidades perduran por unidad. Pero la unidad no es posible donde la debilidad cría rebelión o donde las mentiras socavan la verdad. Así que hoy, afirmemos lo que nos une. En esto Teodoro desdobló un papel, y uno por uno nombres fueron leídos en voz alta. Nombres de hombres, mujeres, familias que habían fallado, cuyos cultivos habían fallado, cuyas deudas habían montado, cuyas fortunas habían girado. Por cada nombre la congregación respondía en unísono con la misma frase: nosotros perduramos, ellos no. Herrera se sentó rígido, corazón latiendo, mientras veía vecino tras vecino condenado no a muerte, sino a desaparición. Era exilio, por consenso, borradura por ritual, y todos participaban, voces bajas, ojos abajo, obediencia absoluta. Nadie quería ser el próximo nombre leído. Luego sucedió: Clara Ruiz, la costurera que había desaparecido semanas antes. Su nombre hizo eco en la voz del obispo, y la congregación respondió: nosotros perduramos, ella no. En ese momento, Clara dejó de existir. No solo físicamente, fue borrada de la memoria, de la simpatía, del registro vivo del valle. Esta era el verdadero poder de los Ferrán, no solo matar cuerpos, sino matar recuerdo. Y entonces la mirada de Arturo se desplazó. Por una fracción de segundo sus ojos fríos aterrizaron en Herrera. La pausa se extendió como una hoja en su garganta. ¿Era este el momento? ¿Sería su nombre hablado? ¿Su presencia condenada? Agarró el banco, preparándose. Pero Arturo solo sonrió faintly y continuó. El nombre de Herrera no fue hablado, no aún. El ritual terminó con una oración, voces bajas, manos entrelazadas, pero no había divinidad en esa habitación. Era condicionamiento psicológico en su forma más pura, control generacional envuelto en ceremonia religiosa, una comunidad entrenada para borrar a cualquiera que se opusiera a la dinastía, para enterrarlos en silencio más profundo que cualquier tumba. Mientras la congregación salía, Herrera sintió la trampa cerrándose más apretada. La gente evitaba sus ojos, su silencio más sofocante que palabras. Los niños se aferraban a sus padres, susurros muriendo en sus gargantas. Era como si el valle mismo hubiera decidido: este extraño no permanecerá entre nosotros. De vuelta, en su casa de huéspedes, abrió su maletín con manos temblorosas y escribió en su diario: el domingo no es culto, es adoctrinamiento, un ritual de silencio. Los Ferrán han entrenado este valle para borrar lo inconveniente, y si eligen, me borrarán a mí también. Subrayó la siguiente línea 2 veces, presionando la tinta tan fuerte que casi rasgó la página. Esto no es un secreto familiar, es una plantilla para el poder mismo. Y aquí, debo detenerte, oyente, para clavar el cuchillo más profundo. Lo que acabas de oír no es solo historia. Mira más de cerca tu mundo.
¿No ves los mismos rituales de silencio? Comunidades que borran voces inconvenientes, instituciones que condenan por consenso, dinastías que sobreviven por humillación, ritual de los débiles. Los Ferran no inventaban algo nuevo, perfeccionaban algo eterno. Esa noche, cuando el valle yacía en oscuridad, Herrera soñó con nombres, nombres interminables leídos en voz alta a través de siglos, a través de naciones, cada uno seguido del mismo cántico. Nosotros perduramos, ellos no. Y cuando despertó, empapado en sudor, se dio cuenta de la verdad. Los Ferran eran solo una rama de un árbol mucho más grande, un árbol que aún proyecta su sombra sobre cada sociedad hoy. La decisión le vino en mitad de la noche, cuando el silencio del Valle de las Palmas presionaba demasiado fuerte contra su pecho. No podía quedarse más. Cada hora que pasaba apretaba el lazo más. Cada mirada, cada susurro, cada sonrisa de los Ferran era un recordatorio de que estaban decidiendo cuándo borrarlo. Si esperaba el ritual del domingo no sería el último. Su nombre sería leído pronto, y una vez hablado en esa habitación, sería como si nunca hubiera vivido. Así que Herrera empacó en silencio, sus manos temblando mientras doblaba sus papeles de vuelta al maletín. Los registros, las genealogías falsificadas, el testimonio del sheriff, todo estaba allí. Un escudo frágil de verdad contra una dinastía criada en mentiras. Se ató el revólver bajo su abrigo, metió el diario profundo en su bolso, y se preparó para escabullirse del valle antes del amanecer, pero los Ferran no eran una familia fácilmente evadida. Al principio todo parecía claro. La casa de huéspedes crujió mientras descendía la escalera angosta, la vieja viuda nowhere a la vista. Afuera el camino se extendía pálido bajo la luna, llevando al oeste hacia las montañas. Respiró más fácil con cada paso, el aire crujiente llenando sus pulmones como una promesa de supervivencia. Pero entonces, justo más allá del taller, el herrero los vio, dos figuras de pie perfectamente quietas en las sombras de la calle principal. No se movieron, no llamaron, pero reconoció sus siluetas instantáneamente. Arturo Jr. y Violeta, de 17 años, pero de guardia como centinelas, observándolo con esos ojos imparpadeantes. Se congeló, su pulso martilleando en su garganta. Los gemelos no dijeron nada, solo inclinaron sus cabezas en unísono, la sonrisa más faint, parpadeando en los labios de Violeta, como si se burlara de su intento. Luego, tan silenciosamente como habían aparecido, retrocedieron a la oscuridad y se fueron. No era una advertencia, era una demostración. Habían anticipado su escape. Sacudido, siguió adelante, evitando el camino principal, cortando en cambio a través de callejones angostos y hacia el borde del valle. La salvia susurraba en el viento frío, los acantilados alzándose negros contra las estrellas. Al fin alcanzó el carro que había arreglado secretamente con un granjero 2 días antes, un hombre que, en tonos susurrados, había prometido llevarlo a la sede del condado al primer luz. Pero cuando llegó, el carro se había ido. La puerta del establo colgaba abierta, el suelo marcado por huellas frescas de ruedas. Dentro del establo, un pedazo de papel aleteaba contra la pared, sostenido por un clavo. Era una página arrancada de uno de sus propios documentos, escritura falsificada a la perfección. Al fondo, una sola línea garabateada en script elegante. La verdad nos pertenece. Su estómago se volvió hielo. No solo habían interceptado sus planes, habían alcanzado su maletín mientras dormía, tomado sus papeles y dejado su marca como recordatorio de su control. El mensaje era claro, el escape era imposible. Cada movimiento que concebía, ellos ya lo habían ensayado. Tropezó de vuelta a la noche, aferrando su maletín más fuerte, dándose cuenta de que estaba atrapado en algo más sofocante que entrapment físico. Los Ferran se habían tejido en la estructura misma del valle, los granjeros, los comerciantes, el obispo, incluso los niños, cada uno doblado voluntaria o involuntariamente a la voluntad de la dinastía. No había aliado, no refugio, no grieta en la pared. El valle mismo era la hacienda Ferran, y él estaba encerrado dentro. Esa noche, sentado en una roca al borde de los campos de salvia, miró a las estrellas interminables. Su aliento se estremecía en el frío y susurró a la oscuridad. No son solo una familia, son un sistema. Y aquí, oyente, es donde el cuchillo gira más profundo para ti. Sistemas como este no desaparecen, no terminan con un valle o un siglo. Se replican, se refinan, se perfeccionan en silencio hasta que se alzan tan altos y tan pulidos que el mundo los llama nobles, los llama poderosos,
los llama necesarios. Los Ferran eran simplemente honestos en sus métodos, honestos de la manera en que los depredadores son honestos cuando muestran sus dientes. Pero el mundo más grande oculta sus Ferranes detrás de tronos, detrás de corporaciones, detrás de rostros sonrientes en moneda y estatuas en plazas públicas. Pregúntate, ¿cuántos intentos de rebelión en la historia terminaron no en triunfo, sino en borradura? ¿Cuántos nombres fueron hablados una vez y luego borrados de la memoria por rituales como los domingos? ¿Cuántas dinastías invisibles pero inquebrantables aún se mueven por los corredores de tus instituciones hoy? Herrera se dio cuenta demasiado tarde de que su escape nunca había sido posible. Los Ferran lo habían estado esperando para que intentara. Cada paso, cada elección ya había sido calculada, escrita en su libro antes de que pusiera pie en 1900 en el Valle. No luchaba contra una familia, luchaba contra un guión, y el guión no le permitía irse vivo. Cuando las paredes se cierran, el vuelo ya no es una opción. Esa era la verdad presionando contra el pecho de Herrera, mientras se sentaba, en la oscuridad del viento del desierto arañando su abrigo. No podía escapar del Valle de las Palmas. Los Ferran se habían asegurado de eso. Cada camino fuera del pueblo, cada aliado que podría haber confiado, cada rueda de carro y susurro, ya había sido contabilizado. Su intento de huir no era fracaso, era ensayo. Lo habían dejado intentar para que aprendiera la futilidad de la resistencia, pero le quedaba un arma, su mente. Por días los había visto estudiar a otros como especímenes, desglosando cada hombre y mujer en puntos de leverage. Había visto sus libros, oído sus lecciones, presenciado a sus niños entrenados para recitar la mecánica de control. Si la crueldad era su ciencia, entonces quizás él pudiera intentarla también. No para dominar, sino para sobrevivir. La oportunidad vino antes de lo esperado. Un mensajero llegó la mañana siguiente, invitándolo una vez más a la hacienda. La nota estaba escrita en una mano graciosa, pero las palabras no llevaban cortesía. Su presencia es requerida. Esa noche, metió la carta en su maletín, sabiendo que no podía rechazar. Esa tarde entró en el gran salón de la casa Ferran. El aire olía faintly a humo y aceites importados, la luz del fuego pintando las paredes de piedra arenisca en tonos de sangre. Arturo se sentó a la cabeza de una mesa larga, su cabello plateado inmaculado, su mirada como la de un halcón. A su alrededor estaban los otros, Teodoro, Marcos, Isabela y los gemelos, todos esperando en silencio. Arturo gesticuló para que se sentara. «Señor Herrera», comenzó, su voz calmada, casi amable, «admiramos la diligencia, pero la diligencia debe tener límites. Has hecho demasiadas preguntas, has abierto demasiadas puertas. Así que esta noche te preguntamos claramente, ¿qué es lo que buscas? Dinero, reconocimiento, un lugar entre nosotros. Todo hombre quiere algo, dinos el tuyo». Era una trampa cuidadosamente tendida. Responder con verdad y sabrían cómo romperlo. Responder mal y lo borrarían esa misma noche. Por un momento su garganta se apretó, sus palmas resbalosas con sudor. Entonces la lección de sus niños volvió a él, el arte de turning debilidad en arma, así que forzó su voz estable. «Lo que busco», dijo, «es supervivencia, y sé mejor que la mayoría que la supervivencia no pertenece a los justos, pertenece a los fuertes. Los registros que llevo no significan nada para mí excepto como prueba de fuerza. Veo ahora que su familia ha perdurado porque entiende, sabe cómo adaptarse, cómo moldear la verdad, cómo comandar. Eso vale más que herencia, vale lealtad». La habitación cayó en silencio. Las llamas crepitaron en el hogar. Por un momento agonizante, Herrera pensó que verían a través del engaño, pelarían su máscara de la manera en que pelaban la de todos los demás. Pero entonces Arturo sonrió faintly, las esquinas de sus ojos suavizándose. «Tal vez seas más sabio de lo que juzgamos». Violeta inclinó su cabeza, estudiándolo con la curiosidad de una serpiente observando presa que aún no decide morir. «Sabiduría», dijo suavemente, «es aprender cuándo arrodillarse». Un murmullo de aprobación ondeó alrededor de la mesa. Teodoro cerró el libro a su lado. Marcos le sirvió un vaso de brandy. Isabela incluso permitió una sonrisa cortés. Por primera vez desde que llegó al Valle de las Palmas, la presión se alivió. Se había comprado tiempo, pero el tiempo no era seguridad. El tiempo era una ilusión, una que los Ferran concedían cuando deseaban medir, probar, decidir si un hombre podía ser roto y remodelado en su servicio. Había pasado su prueba por ahora, pero sabía que la siguiente cortaría más profundo. Esa noche, regresando a su habitación,
escribió en su diario. He entrado en su juego. Creen que me estoy doblando. Creen que estoy dispuesto a arrodillarme. Pero si voy a sobrevivir, debo usar su propio método contra ellos. Debo estudiarlos como ellos estudian a otros. Debo convertirme en el espejo de su crueldad. Y aquí, oyente, es donde debes ver la lección más oscura, la supervivencia bajo. Corrupción demanda corrupción. Para luchar contra una dinastía de depredadores, uno debe arriesgarse a convertirse en depredador. Herrera lo sentía creeping en él como escarcha, la tentación de manipular, engañar, usar la misma crueldad que aborrecía como su arma. Así, es como sistemas como los Ferran perduran, no solo dominan, infectan, obligan incluso a sus enemigos a pensar como ellos. La pregunta ya no es si Herrera puede escapar, es si puede escapar sin convertirse en lo que ellos son. Pero en el Valle de las Palmas nadie escapa verdaderamente sin cambio. La prueba vino swiftly sin advertencia, no fue anunciada con fanfarria, ni hablada en términos corteses. Llegó en forma de una convocatoria quieta, un carruaje en la puerta de la casa de huéspedes justo antes de medianoche. 2 hombres Ferran estaban fuera. Ninguno se presentó, ninguno sonrió. Simplemente gesticularon para que entrara. Su maletín, su revólver, su diario, todo quedó atrás. Sabía instantáneamente que esta noche era el momento de decisión. El carruaje traqueteó a través de los caminos de tierra del Valle de las Palmas, dejando atrás, rodando más profundo en la oscuridad, del desierto. No se hablaron palabras. El único sonido era el crujido de madera y la respiración estable de los caballos. Finalmente, el vehículo se detuvo en un claro bajo los acantilados rojos, donde la luna pintaba la piedra en plata y sombra. Allí, esperando como estatuas negras contra la noche, estaba la familia Ferran, Arturo en su abrigo largo, Teodoro, y Marcos a su lado, Isabela medio oculta por los pliegues de su chal, y delante de ellos los gemelos, Arturo Jr. y Violeta, ojos ardiendo con ese mismo brillo frío. En el centro del claro estaba un hombre atado en las muñecas y amordazado. Herrera lo reconoció, un peón de rancho llamado Eli Torres. Había hablado brevemente con Eli días antes, una conversación simple sobre el clima, el ganado, las dificultades del invierno. Eli había sido uno de los pocos que aún lo miraba a los ojos. Ahora Eli estaba de rodillas, temblando en la luz de la luna. Arturo habló primero. Su voz no llevaba ira, solo solemnidad, como si entregara un sermón. Todo hombre que caminaría con nuestra familia debe entender el peso de la supervivencia. Las palabras son nada, los papeles son nada, la lealtad se prueba por acción. Gesticuló hacia Eli. Este hombre ha probado ser poco confiable. Habla demasiado libremente, pregunta demasiado. Es una debilidad, y la debilidad, señor Herrera, es contagio. Teodoro dio un paso adelante colocando un revólver en la mano de Herrera. El acero se sentía más pesado de lo que su peso debería permitir, como si llevara la gravedad de cada vida tomada antes. Los ojos de Arturo nunca lo dejaron. Muéstranos que entiendes, dijo suavemente. Muéstranos que perteneces. El valle estaba silencioso. Incluso el viento parecía pausar. El corazón de Herrera tronaba, su aliento superficial. Esta era la prueba, su prueba final. Matar a un hombre que le había mostrado nada más que amabilidad simple, mancharse con la misma crueldad que había venido a exponer. Los ojos de Eli se fijaron en los suyos, anchos con terror, pero suplicando con una profundidad más allá de palabras. En ese momento, Herrera vio toda la maquinaria de la dinastía Ferran, los libros, el adoctrinamiento, los rituales de silencio. Así forjaban lealtad no con persuasión, sino con sangre. Una vez que un hombre mataba por ellos, nunca podía irse. Su complicidad se convertía en su cadena. Por un instante ardiente lo consideró, apretar el gatillo, ganar su confianza, embedirse más profundo para que un día pudiera exponerlos desde dentro. Era un pensamiento tan frío y estratégico como cualquier Ferran podría tener, y eso lo aterrorizó. Su infección ya estaba trabajando, estaba pensando como ellos, pero otro pensamiento cortó a través. Si lo mato, soy suyo para siempre. El silencio se extendió. Violeta inclinó su cabeza, sus labios curvándose en la sonrisa más faint, probándolo. Los ojos de Teodoro se estrecharon, observando el temblor de su mano. Arturo mismo parecía casi sereno, como si confiara en el resultado. Herrera apretó su agarre en el revólver, lo levantó lentamente, no hacia Eli, sino hacia la familia. Su mano temblaba, pero su voz no. Veo su lección, dijo, pero la supervivencia no se encuentra solo en crueldad. Se encuentra en saber dónde termina la crueldad. Jadeos ondearon entre los reunidos. El revólver temblaba en su mano.
no por debilidad, sino por el peso de la elección. Por un momento el desierto nocturno colgó suspendido, cada aliento retenido. Arturo no se inmutó. En cambio, dio un paso adelante calmado como siempre, y presionó una mano gently contra el cañón bajándolo. «Eres más valiente de lo que juzgué», murmuró. Pero la valentía no siempre es supervivencia. La familia se volvió en unísono, dejando a Eli aún atado en la tierra. Regresaron al carruaje sin otra palabra. La prueba había terminado, aunque Herrera no sabía aún si había pasado o fallado. Cuando lo dejaron de vuelta en la casa de huéspedes, el revólver se había ido. Sus manos vacías, su corazón hueco, tropezó a su habitación, colapsó en la silla y garabateó los eventos de la noche en su diario con desesperación furiosa. Su línea final leía: «No me mataron esta noche, lo que significa que no han terminado conmigo. Aún estoy en su juego, y ahora el juego es sangre. Y aquí, oyente, es la verdad que debes tragar. Así es como las dinastías se perpetúan, no meramente a través de riqueza o crianza, sino arrastrando a otros a su círculo de crueldad. Te hacen cómplice, te hacen culpable, te hacen parte de su silencio. Y una vez que lo eres, ya no necesitas cadenas. Te quedas porque temes el reflejo de tu propio pecado. Esta es la esencia del poder institucional, el secreto que nunca debiste oír». La noche después de la prueba, Herrera no durmió. Su cuerpo temblaba con el aftershock de la elección, su mente ardiendo con la imagen de Eli Torres atado en la tierra, su vida colgando de un hilo de la voluntad de otro hombre. No había apretado el gatillo, no se había unido a ellos, pero tampoco había salvado a Eli, y esa era la crueldad del método Ferran. Nunca necesitaban ensuciarse las manos, solo necesitaban forzar a otros al peso de elecciones imposibles, hasta que la culpa misma se volviera el lazo. Pero la culpa no sería su cadena. A la luz de la lámpara, Herrera extendió sus papeles sobre la mesa, los documentos que había guardado, las entradas de diario que había escrito, los testimonios e inconsistencias que había reunido. Por semanas había intentado desenterrar el secreto Ferran. Ahora se daba cuenta de que había estado sosteniendo algo mucho mayor, un arma. Su fuerza yacía en el silencio, en la cadena inquebrantable de su narrativa. Si podía fracturar esa cadena, si podía volver sus propios registros contra ellos, podría aún tallar un escape. Comenzó cruzando cada nombre, cada entrada de libro, cada genealogía falsa contra registros oficiales del tribunal. Lentamente, un patrón tomó forma en el papel ante él. Generaciones enteras borradas y reescritas, árboles familiares podados y redibujados, rivales desapareciendo en un pueblo, solo para que nuevas oportunidades se abrieran en otro. Era demasiado preciso para descartar, demasiado sistemático para ignorar. En sus notas escribió: «La suya no es una historia, es un guión». Y entonces vino la revelación, que lo sacudió más profundo. El guión se repetía, eventos casi idénticos, disputas de tierras terminando en muertes repentinas, herencias reclamadas a través de sellos falsos, rivales borrados por accidente aparecían en cada generación. Texas, Nuevo México, Arizona, Sonora, cada vez el mismo ciclo, el mismo resultado. No era meramente supervivencia, era replicación, como si la familia estuviera corriendo el mismo experimento una y otra vez, refinándolo con cada iteración. Este era el secreto genético que el maletín había susurrado. No deformidad, no locura, sino diseño. Una dinastía ingenierizada a través de matrimonio, crianza y entrenamiento para perfeccionar la ciencia fría de dominación. Herrera entendía ahora cómo exponerlos. No podía apelar al valle. El Valle de las Palmas ya estaba roto. Su gente vivía en silencio ritual, su obediencia perforada demasiado profundo. No, el único camino adelante era llevar la historia más allá del valle, a tribunales, a ciudades, a las manos de aquellos que aún creían en registros sobre ritual, y para eso necesitaba prueba demasiado sólida, incluso para que los Ferran no pudieran borrar. Así que ideó su contraataque. Los Ferran dependían de registros para construir sus mentiras, crestas familiares, cartas falsificadas, árboles genealógicos que trazaban de vuelta a supuesta nobleza. Pero cada falsificación llevaba el mismo defecto, la mano detrás. Arturo había escrito demasiado de su propia leyenda. Herrera reunió los documentos, comparó sellos, firmas, fechas. Una y otra vez emergía la misma escritura, usando la máscara de siglos. Los copió carefully, creando superposiciones que revelaban el patrón. El siguiente paso era peligroso. Comenzó dejando fragmentos de estas superposiciones en lugares que los Ferran no pudieran borrar fácilmente, deslizados en himnarios de la iglesia,
escondidos dentro de libros en el tribunal, presionados entre páginas de libros prestados, pequeñas semillas de duda colocadas donde ninguna mano sola podía arrancarlas todas. Si caía, si desaparecía, estos fragmentos permanecerían, susurros en papel esperando encender sospecha. Pero incluso mientras trabajaba sabía que el peligro montaba. Ya sentía sus ojos sobre él más de cerca que antes. Conversación se detenía cuando entraba a una habitación. Niños lo observaban con demasiada atención. Una mañana encontró una sola hoja de su diario yaciendo en su almohada, aunque había cerrado el libro en su maletín la noche anterior. En la página, en su propia mano, había escrito: «La suya no es una historia, es un guión». Debajo, en una mano diferente, el script delicado y curvado de Violeta estaban 4 palabras. «Lo mismo es el tuyo ahora». No era una amenaza, era una declaración. Le estaban diciendo: perteneces a este juego quieras o no. Y aquí, oyente, es la revelación que debe perforarte. Una vez que comienzas a estudiar sistemas de poder, una vez que ves sus patrones, ya estás dentro del guión. Ya no puedes reclamar inocencia. Ya no puedes estar fuera. El conocimiento mismo te encadena porque el momento en que lo llevas, estás marcado. Los Ferrán entendían esto, y ahora, Herrera también. Siguió adelante de todos modos, sabiendo que su tiempo se estrechaba. Cada día el valle se volvía más frío hacia él, cada mirada más aguda, pero se aferraba a la esperanza de que si podía esparcir suficientes fragmentos, si podía plantar suficientes semillas de verdad, el silencio podría un día agrietarse. Y sin embargo, mientras escribía en su diario admitió un miedo más profundo que la muerte. Si no escapo pronto, comenzaré a pensar como ellos. Ya me encuentro calculando. Ya peso vidas contra estrategia. No son meramente una amenaza para mi cuerpo, son una amenaza para mi alma. El contraataque estaba en movimiento, pero sabía que los Ferrán no lo dejarían jugar para siempre. Responderían, y cuando lo hicieran, no sería con libros o sermones, sería con sangre. Los Ferrán contraatacaron con elegancia, no brutalidad. Su contrajugada no fue un cuchillo en la oscuridad o una bala en el camino, fue mucho peor. Volvieron los mismos fragmentos de verdad que Herrera había esparcido en armas contra él. Comenzó sutilmente, una mirada de un granjero que una vez asentía cortésmente, ahora estrechando sus ojos con sospecha, una frase susurrada que oyó en el puesto del herrero: miente, tuirse palabras, no se puede confiar en él. Para el tercer día, los murmullos habían crecido más fuertes. Familias cruzaban la calle cuando se acercaba. La viuda de la casa de huéspedes, señora Pérez, rechazó su pago por renta, sus labios apretados mientras murmuraba: no tomaré la moneda de un traidor. Al principio pensó que era paranoia, pero entonces lo vio por lo que era. Los Ferrán habían descubierto sus fragmentos ocultos, las superposiciones que había dejado en libros e himnarios. En lugar de borrarlos, los habían cooptado, torcían sus semillas de duda en prueba, no del fraude de la familia sino de su traición. Le dijeron al pueblo que Herrera era un falsificador, un agitador enviado del este para dividirlos, para envenenar su paz, y el valle, ya condicionado por años de silencio ritual, obedeció. La duda no se volvió hacia los Ferrán, se volvió hacia él. El brillo de su movimiento estaba en su precisión. Él había construido su caso en documentos, en registros, en escritura. Respondieron haciendo de él el falsificador. Envenenaron el pozo de evidencia hasta que todo lo que tocaba olía a corrupción. En su diario escribió esa noche con manos temblorosas: no destruyen la verdad, la reutilizan, hacen incluso de la honestidad su sirviente. El lazo se apretó más. Ese domingo durante el ritual en la iglesia, sintió el peso de toda la habitación presionando contra él. Arturo se levantó después del sermón, su cabello plateado brillando, su voz calmada. Hay aquellos entre nosotros, dijo, que vienen no a unirse sino a fracturar, que llevan maletines de mentiras, que buscan sembrar desconfianza entre vecinos. Esto no es fuerza, es enfermedad, y la enfermedad debe nombrarse. La congregación se movió, sus ojos deslizándose hacia Herrera aunque ningún nombre fue hablado. Se sentó congelado en el banco, sudor acumulándose en su cuello. Se dio cuenta entonces de que los Ferrán no necesitaban matarlo ellos mismos. El valle lo haría, condicionado por años de obediencia, adoctrinado domingo tras domingo de borradura. La gente lo removería justo como habían removido a Clara, justo como habían borrado a cada rival antes. Esa noche consideró quemar sus papeles, destruir la evidencia, huir a pie a través del desierto, pero el recuerdo de los gemelos de guardia en la calle,
el carro desaparecido, el pedazo de papel clavado en el establo, todo le decía la verdad. Las rutas de escape eran ilusiones, controlaban el valle como un sistema cerrado, así que resolvió en algo más oscuro. Si habían vuelto sus fragmentos en armas, entonces esparciría más, pero no al valle, al mundo exterior. Comenzó copiando sus superposiciones y entradas de diario en múltiples conjuntos, envolviéndolos carefully, preparándolos para enviarlos por mensajero a Hermosillo, Ciudad de México, Monterrey, lugares donde el agarre de los Ferrán no pudiera llegar tan fácilmente. Si un paquete sobrevivía, una semilla de verdad podría crecer. Pero incluso esto los Ferrán anticiparon. La tarde siguiente, un niño mensajero entregó una nota sellada en cera carmesí. Dentro estaba una sola hoja de papel escrita en la mano elegante de Violeta. ¿Crees que no vemos dónde esparces? Las semillas caen solo donde las permitimos. Recuerda, señor Herrera, tu verdad vive porque lo permitimos. La implicación era escalofriante. No solo habían descubierto su plan, conocían las rutas, los destinos, los mismos nombres de sus mensajeros pretendidos. Le estaban diciendo que la red era absoluta, y sin embargo, enterrado debajo de su control, Herrera vislumbró algo, una grieta. Si tenían que recordarle su alcance, si tenían que enviar una nota en absoluto, significaba que algo les preocupaba. Sus fragmentos los habían inquietado, si solo ligeramente. Tal vez temían al mundo exterior más de lo que admitían. Tal vez su poder, tan absoluto dentro del valle, se debilitaba más allá de sus fronteras. Se aferró a ese pensamiento, incluso mientras las paredes se cerraban más apretadas, incluso mientras las miradas de los pobladores se volvían más agudas, incluso mientras su propio aliento se sentía prestado. Los Ferrán habían reescrito sus fragmentos en un lazo, sí, pero también habían traicionado su propio miedo, y el miedo era el primer signo de debilidad. Esa noche, en la luz parpadeante de su lámpara de aceite, Herrera garabateó en su diario una línea que parecía menos una nota y más un voto. Si no puedo sobrevivir, entonces al menos los heriré. Incluso si mi cuerpo desaparece, mis palabras no. Y aquí, oyente, es donde debes enfrentar el espejo. Todo sistema de dominación, no importa cuán pulido, no importa cuán generacional, sostiene una verdad que no puede escapar. Teme la exposición, teme la semilla incontrolable, y cuando aprendes a ver su miedo, aprendes a ver la grieta en su armadura. Los Ferrán lo habían contenido, habían vuelto el valle contra él, pero la semilla ya estaba en movimiento. Y una vez que una semilla se planta, ninguna dinastía, no importa cuán carefully ingenierizada, puede controlar dónde crece. Ya no era suficiente esparcir semillas desde las sombras. Los Ferrán le habían mostrado su mano. Cada camino fuera del Valle de las Palmas estaba cerrado, cada mensajero comprometido, cada susurro torcido en una hoja contra él. La única chance que quedaba era golpear dentro del corazón de su maquinaria, herirlos donde creían ser inasaltables. Su hogar, su legado, su guión. La oportunidad vino a través de Isabela Ferrán. A diferencia de sus hermanos, a diferencia de su padre, Isabela era menos visible en los rituales diarios de dominación. Aparecía a menudo como una sombra en cenas, una presencia quieta en sermones, su rol oculto detrás de un velo de sonrisas corteses. Pero Herrera la había observado carefully y notó algo. Donde los otros se movían como depredadores, Isabela se movía como una guardiana. Manejaba los libros, la correspondencia, los archivos del hogar. Si había una bóveda central donde el mito de la familia era escrito y reescrito, pasaría por sus manos. Así que Herrera jugó el rol del escéptico leal, el hombre que había visto su fuerza y aprendido a admirarla. Ofreció a Isabela pequeñas cortesías, carrying libros para ella en la iglesia, hablando suavemente de la belleza de la hacienda, fingiendo deferencia a su refinamiento. No era tonto. Sabía que los Ferrán medían cada gesto, pero también sabía que los depredadores a menudo pasaban por alto el poder de la adulación, especialmente cuando apuntaba no al patriarca, sino a la guardiana de las llaves. Y funcionó. Una tarde, Isabela le permitió entrar a la biblioteca, una habitación que pocos fuera de la familia habían visto. Los estantes estaban forrados con volúmenes encuadernados en cuero, muchos estampados con crestas genealógicas falsas, sus lomos brillando en la luz del fuego. En el centro estaba un gran escritorio, donde papeles sueltos y correspondencia yacían, apilados con precisión matemática. Esto, dijo Isabela quietamente, es donde preservamos la verdad, y como sabes, la verdad a menudo debe corregirse. Sus palabras eran calmadas, su sonrisa faint,
pero en sus ojos lingered algo más complejo que crueldad. Cansancio quizás, o el rastro faint de alguien que había rendido su voluntad hace mucho a la maquinaria de la familia. El corazón de Herrera latía mientras escaneaba la habitación. Aquí estaba, el archivo de su mito, el motor de sus mentiras. No podía apoderarse de él abiertamente, pero podía estudiar, podía memorizar. Sus ojos corrieron sobre sellos, cartas falsificadas, árboles familiares enteros que habían sido dibujados y redibujados, cada uno doblando la historia en la forma del poder Ferran. Pero entonces vio algo que detuvo su aliento frío. Un cajón cerrado, su mango de hierro oscuro con la edad, marcado por una sola cresta, diferente de las otras. No la heráldica fabricada a Ferran, sino un símbolo más antiguo, más áspero, una serpiente enrollada alrededor de una cruz. No, era inglés, no era americano, era algo mucho más antiguo. Isabela notó su mirada. Por un momento, su rostro se endureció. Luego se inclinó cerca, su voz no más que un susurro. Ese cajón contiene lo que nunca debería verse, ni siquiera por la familia. Y allí estaba la grieta, el momento que había estado esperando. Se recostó, fingiendo curiosidad casual, enmascarando la tormenta en su pecho. Algunas verdades, murmuró, son más pesadas que otras. Isabela no dijo nada, solo cerró el cajón de nuevo y se volvió, pero el temblor en su mano la traicionó. Lo que yaciera dentro no era meramente falsificación, era origen, la raíz real de la línea Ferran. Quizás incluso la llave a su secreto genético. Esa noche, mientras regresaba a la casa de huéspedes, se dio cuenta de lo que debía hacerse. Si iba a herir a la familia, tenía que abrir ese cajón. Tenía que ver lo que incluso los Ferran temían reconocer. Era un pensamiento suicida, pero también su única chance. En su diario, garabateó con intensidad febril. La serpiente y la cruz. Es más antiguo que el Valle de las Palmas, más antiguo que Texas, más antiguo que Arizona. Si puedo alcanzar lo que yace debajo de sus falsificaciones, no solo los expondré, revelaré lo que han ocultado por generaciones, su verdadero génesis. Pero mientras escribía, un solo sonido lo congeló, un suave golpe en su puerta. 3 toques, deliberados, calmados, se levantó, mano temblando hacia el revólver que había logrado mantener oculto cuando abrió la puerta. A nadie estaba fuera, solo un sobre yacía en el piso, sellado en cera carmesí. Dentro estaba una sola línea, escrita en la mano delicada de Violeta. El cajón te llama, estamos esperando. Ya no era una misión secreta, sabían, siempre habían sabido. Y aquí, oyente, es donde el descenso se agudiza en terror. Los Ferran no solo guardaban su verdad, lo guiaban hacia ella, como si todo el valle, toda la actuación, hubiera sido construida para llevarlo a esa biblioteca, a ese cajón, a esa serpiente enrollada alrededor de la cruz. Pregúntate cuántas verdades que crees descubrir fueron en hecho diseñadas para que las encontraras. Cuántas revelaciones son simplemente puertas que tus gobernantes querían que abrieras para que pisaras exactamente donde pretendían. Herrera no los estaba desenmascarando, estaba caminando más profundo en su laberinto. La noche que eligió regresar a la hacienda Ferran, Herrera sintió como si cada piedra en el Valle de las Palmas lo estuviera observando. La luna colgaba baja, sangrando plata a través del desierto, y los acantilados se alzaban como jueces silenciosos. Se había dicho a sí mismo que esto era estrategia, que estaba golpeando en su corazón, rasgando la herida de su origen oculto. Pero otra parte de él, más oscura y más quieta, susurraba la verdad. Estaba siendo guiado. El cajón marcado con serpiente no estaba meramente cerrado. Era cebo. Aún así fue. La biblioteca estaba silenciosa cuando se escabulló dentro. El fuego reducido a brasas glowing, el aire espeso con el aroma de cuero y tinta. Los estantes se cernían sobre él. Siglos de genealogías falsificadas de pie como falsos testigos. Sus ojos fueron directo al escritorio. El cajón. La serpiente enrollada alrededor de la cruz. Su mango de hierro brillaba faintly en la luz del fuego. Por un largo momento dudó. Pensó en el temblor de Isabela, la nota burlona de Violeta, la certeza calmada de Arturo. Lo querían allí, y sin embargo, el tirón era irresistible. Sacó un pequeño pico de hierro de su maletín, una herramienta que llevaba para asegurar documentos en el camino, y lo presionó en la cerradura. Con un clic faint, el cajón cedió. Dentro yacía un atado de papeles, amarillentos con la edad, atados con cordel. Debajo de ellos, un libro encuadernado en cuero, su cubierta agrietada, su lomo desgastado. En la primera página del libro no era inglés, ni latín, sino alemán.
trazos ásperos entintados en una mano antigua. Herrera no podía leer cada palabra, pero una frase le saltaba una y otra vez: la herencia de la sangre. Volteó página tras página, su pulso acelerando. El libro no era genealogía, no era historia familiar, era instrucción. Un manual de crianza selectiva, manipulación y control. Notas sobre elegir parejas matrimoniales, no por amor, sino por cálculo de temperamento. Lecciones sobre cómo instilar obediencia en niños, no a través de castigo, sino a través de adoctrinamiento temprano. El arte de remover empatía antes de que florezca. Luego venían los nombres: no Ferran, no Flair, no Fols, sino un linaje trazado de vuelta a Europa, a un pueblo industrial en el Rin, donde la familia había comenzado como comerciantes en acero y carbón. Allí también, el mismo patrón de desapariciones, fortunas repentinas, rivales rotos. Esto no era invención americana. Los Ferran eran simplemente una rama de algo más antiguo, exportado como una contagión a través del océano. Pero el libro llevaba algo aún más oscuro. En los márgenes, escrito en la mano inconfundible de Arturo, eran reflexiones. La empatía es una deformidad. La compasión cría debilidad. Los niños deben purgarse de ella, como se purga la enfermedad de un cuerpo. Otra nota: la supervivencia no es regalo de Dios, es artesanía del hombre. No adoramos, seleccionamos. El atado de papeles debajo del libro hizo que su aliento se atascara. Eran registros de muertes, contratos, accidentes, enfermedades, todos, organizados neatly como si el asesinato mismo fuera negocio contable. Texas, Arizona, Nuevo México. Cada víctima catalogada por nombre, cada desgracia explicada en detalle clínico escalofriante. El ranchero cuyo caballo se espantó, la maestra cuya escuela se quemó, la costurera que desapareció. Todos contabilizados, todos atados de vuelta a la mano de la familia, y debajo de ellos, un documento final, una sola hoja, más reciente, escrita en un script cuidadoso. No llevaba nombre en la parte superior, solo un encabezado: herencia del oeste. Continuación. Las líneas debajo listaban la siguiente generación: Arturo Jr., Violeta, Edgar, cada nombre seguido por rasgos, fortalezas, debilidades, futuros potenciales, notas sobre con quién deberían casarse, a quién evitar, qué alianzas extenderían el alcance de la familia a Hermosillo, a Ciudad de México, a Monterrey. No era especulación, era un plano, un guión para los próximos 50 años. Herrera sintió su estómago torcerse. Se dio cuenta ahora de la profundidad de su secreto. Los Ferran no improvisaban crueldad, seguían un diseño más antiguo que el valle mismo, y no habían terminado. Su linaje estaba destinado a extenderse, a fusionarse con otros, a sembrar nuevas dinastías a través del continente. Entonces vino el sonido, un piso crujiendo detrás de él. Se giró, los papeles aún aferrados en su mano. De pie en la puerta estaba Violeta, su vestido blanco brillando faintly en la luz del fuego, su rostro calmado, sus ojos vivos con algo depredador. No se inmutó al ser descubierta, solo sonrió, inclinando su cabeza. «Te dije que el cajón te llamaba», susurró. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Violeta se acercó más, su voz suave, paciente, como si explicara una lección a un niño. «Crees que encontraste algo prohibido, pero todo lo que encontraste fue tu rol. ¿No lo ves? Estabas destinado a leerlo. Estabas destinado a llevarlo más allá de este valle. Ese es el diseño. La sangre se extiende no solo a través de carne, señor Herrera, sino a través de historia». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe. Su mente se tambaleó con la realización. Tal vez toda su investigación, toda su resistencia, había sido parte del diseño de la familia. Al tratar de exponerlos, solo aseguraba que su narrativa viajara más lejos, incrustándose en otras mentes. Violeta se inclinó cerca, su aliento frío contra su oreja. «No tememos la exposición, la necesitamos. Todo hombre que trata de resistirnos se convierte en otro vaso para nuestra verdad, y cuando la lleves al mundo, nos harás más fuertes». Herrera sintió sus rodillas debilitarse. La serpiente alrededor de la cruz no era meramente su símbolo, era su filosofía, constricción y fe torcidas juntas, dominación santificada como destino. Y aquí, oyente, es donde el dread se filtra. En ti,
¿Cuántas de las verdades prohibidas que crees desenterrar fueron en hecho destinadas para que las encontraras? ¿Cuántas revelaciones no son resistencia sino transmisión? Cuando pasas la historia, cuando la susurras en la oscuridad, resistes el sistema o lo sirves. En esa biblioteca, aferrando papeles que quemaban como veneno en sus manos, Herrera se dio cuenta de la terrible posibilidad de que no era el rompedor de la cadena Ferran, era su continuación. El fuego en la biblioteca ardía abajo, sombras, extendiéndose largas a través de las paredes de piedra arenisca. Cuando Herrera sintió el peso de los papeles marcados con serpiente en sus manos, cada palabra que había leído lo carcomía. Las instrucciones alemanas para criar crueldad, los libros de muertes orquestadas, el plano para generaciones futuras. Pero el susurro de Violeta era lo que se hundía más profundo. No tememos la exposición, la necesitamos. Por primera vez, se preguntó si la resistencia misma era parte de su diseño. Tal vez la dinastía Ferran no solo sobrevivía a la oposición, la consumía, la volvía en combustible. Cada susurro de sospecha, cada rumor de su crueldad, cada secreto prohibido solo profundizaba su aura de inevitabilidad. Resistir era extender su mito. Luchar era jugar tu rol en su guión. Violeta estaba en silencio al otro lado de él, su rostro, medio iluminado, sus ojos fijos en él con la calma de un depredador que ya ha ganado. Detrás de ella, en el pasillo oscurecido, sintió movimiento. Arturo, Teodoro, Marcos, toda la familia esperando en silencio, observando, midiendo, decidiendo. «Elige», murmuró ella. «Destruye las páginas y desaparece o llévalas y conviértete en lo que ya eres, nuestro vaso». Las manos de Herrera temblaban mientras miraba los papeles. Quemarlos significaría silencio, olvido. La familia continuaría sin control, su libro de crueldad llevado adelante en la médula de sus niños. Pero llevarlos más allá del valle, de las palmas, esparcirlos al mundo, significaría que se convertía exactamente en lo que pretendían, un mensajero de su mito, un profeta de su filosofía. De cualquier manera, la dinastía perduraba. Pensó en Eli Torres, aún atado en la tierra, condenado no por muerte, sino por silencio. Pensó en Clara Ruiz, borrada de la memoria por una sola frase en un banco de iglesia. Pensó en el sheriff, Bernal, viejo y roto, aún carrying la cicatriz de saber demasiado. Y finalmente, pensó en sí mismo, Juan Herrera, genealogista, investigador, un hombre que había venido persiguiendo disputas de herencia, y en cambio se encontró encadenado por una familia más antigua, más oscura, más refinada que nada que hubiera imaginado. Lentamente, bajó los papeles al escritorio. Su voz se quebró pero no falló. «Si la supervivencia es un guión», dijo, «entonces escribiré mi propia línea». La familia observó en silencio mientras alcanzaba la lámpara de aceite y la volcaba. Llamas saltaron instantáneamente, lamiendo los papeles, consumiendo siglos de linaje falsificado y registros de asesinato. El libro de cuero se curvó, la cresta marcada con serpiente ennegreciéndose en el fuego. Por un momento fugaz, Herrera sintió poder, desafío contra la inevitabilidad que habían tejido alrededor de él. Pero Violeta solo sonrió, no con ira, no con pérdida, con satisfacción. «Sí», susurró, «incluso en destrucción nos sirves porque el fuego también es herencia». Las llamas se extendieron rápidamente, devorando el escritorio, trepando hacia los estantes. Isabela se movió primero, comandando a los sirvientes para contenerlo. Teodoro arrastró las cortinas pesadas para sofocar el fuego. La eficiencia de la familia era aterradora. Respondían no con pánico, sino con eficiencia ensayada, como si incluso la catástrofe hubiera sido anticipada. En minutos, el incendio estaba contenido. Los papeles eran ceniza. El libro carbonizado más allá de reconocimiento. Herrera estaba temblando en el humo, su pecho agitado. Había destruido el registro, pero en el pozo de su estómago sentía la verdad. No importaba. La familia llevaba su doctrina en sangre, en memoria, en niños ya entrenados para ver el mundo como un libro de debilidades. El papel era nada. Había quemado palabras, pero no había quemado el sistema. A la mañana siguiente empacó lo poco que le quedaba. Ningún maletín pesado con evidencia, ningún diario lleno de prueba, solo su memoria, y el dread de que la memoria misma era el vaso exacto que los Ferran habían querido todo el tiempo. Dejó el Valle de las Palmas con nada, más que la ropa en su espalda y el conocimiento que lo perseguiría para siempre. Y aquí es donde tú, oyente, debes enfrentar la verdad más oscura de todas.
Algunas dinastías no necesitan monumentos o archivos. Viven en las mentes de aquellos que las presencian. Todo hombre que ve, todo hombre que habla se convierte en otro eslabón en su cadena. Juan Herrera salió del Valle de las Palmas pensando que había escapado, pero en verdad llevaba a los Ferrán consigo. En cada palabra que hablaba, en cada advertencia que dejaba atrás. Así es como la corrupción se extiende, no en la tinta de libros, no en las paredes de haciendas, sino en las historias susurradas después de la oscuridad, historias como esta, historias que estás oyendo ahora. Así que te pregunto, mientras te sientas en el brillo de tu propia luz, con el peso de este relato presionando contra tu mente, ¿de quién has convertido en vaso? Cuando hablas de los Ferrán, cuando susurras su secreto, ¿los resistes? ¿O llevas su sangre adelante como diseñaron? Tal vez esa sea la crueldad final de su herencia genética. No que criaran depredadores, sino que criaran inevitabilidad. Y una vez que has oído su historia, no puedes desaberla. Te conviertes en parte de ella. La familia Ferrán perdura en registros, en memoria.